medio. Los sacos o bolsillos dan colesteatomas encapsulados. La capa germinativa produce colesteatomas invasivos. ¿Esto qué quiere decir? Teoría de la inclusión embrionaria de epidermis en el oído medio. Ya desde que en este periodo embrionario, desde que empieza a formarse el feto, en los 3 primeros meses, ya hay, digamos, deformación a este nivel. Ya hay una formación de sacos o bolsillos de retracción que posteriormente dan colesteatomas encapsulados. Entonces ya es, digamos, congénito, ya nace, ¿sí?, la persona con estos sacos de colesteatomas. A eso se llama, digamos, se considera como colesteatomas invasivos ya embrionarios. ¿Cuál es la sintomatología de la otitis media crónica? Hay otorrea, ¿sí?, frecuente, salida de secreción purulenta por el conducto auditivo externo. Puede ser de inicio seromucosa, mucopurulenta o hemorrágica, ¿no? Es otorrea recidivante. El paciente se resfría, inmediatamente sale pus. El paciente deja que entre agua al oído, al bañarse en la ducha o va a la piscina, inmediatamente sale pus, ¿no? Inicia siempre con una secreción seromucosa, ¿sí? Luego pareciera que hay moco y eso es lo que pasa, ¿no? Que entra a la caja timpánica, empieza a exudar y el líquido es mucoso de principio y luego cambia. ¿Por qué? Porque siempre hay un germen que convive con nosotros, como es el estreptococo. Entonces cambia, este estreptococo va a parar en la caja timpánica y ya nos cambia la característica de la secreción y se convierte en mucopurulenta y otras veces francamente purulenta. Algunas veces sí es hemorrágica, hay una otorragia. Entonces, todo esta sintomatología, signología, podemos decir, de la otorrea cambia, depende en qué momento de la infección nos estamos o se encuentra el paciente. Otra sintomatología muy importante es la hipoacusia. Ya habíamos dicho, si la membrana timpánica no está íntegra, sí o sí va a haber hipoacusia. ¿Por qué? Sea la perforación, una perforación mínima, una moderada o una perforación amplia, nos va a dar una hipoacusia. Igual de diferente, según el tamaño de la perforación, la hipoacusia va a ser leve, moderada o grave. Luego el paciente nos va a referir a acúfenos. ¿Por qué los acúfenos? Porque esa membrana timpánica siempre está abierta, ¿sí? Entonces la puerta siempre está abierta, está perforada. Entonces cualquier sonido va a ser como un eco en el oído medio. Entonces se va a manifestar con acúfenos. El paciente nos va a referir que siente, escucha sonidos de diferentes tipos. Dolor. Ya no es un dolor como la otitis media aguda, un dolor intenso, no. Puede ser un dolor pasajero, raras veces puede presentar, pero sí directamente empieza con una otorrea y los acúfenos que pueden intensificarse. El examen clínico. ¿Cómo vamos a ver nosotros a la otoscopía la membrana timpánica? En la otitis media crónica exudativa o simple, siempre, chicos, tenemos en la otitis media aguda, también tenemos, ¿verdad?, esa forma clínica que es la exudativa. Pero acá en la crónica tenemos la otitis media crónica exudativa o simple, siempre está simple. Tienen que poner por ahí en el examen, preguntamos, ¿cuál es la clasificación de la otitis media crónica? Ustedes tienen que poner otitis media crónica exudativa o simple, ¿sí? Esa palabra no se olviden, simple. En la otitis media crónica exudativa o simple, lo que caracteriza a la otoscopía es la perforación central. Perforación central,
que eso es lo primero que nosotros vamos a ver cuando introduzcamos el otoscopio al conducto auditivo externo, la perforación central de la membrana timpánica. Obviamente va a haber otorrea, bastante secreción purulenta, dependiendo en qué momento el paciente está yendo a la consulta. Puede haber otorrea mucocerosa, puede ser mucopurulenta o francamente purulenta o una otorrea, ¿no? Entonces depende en qué momento el paciente va a la consulta. Pero acá lo que nos interesa es la perforación. Perforación central en la otitis media crónica exudativa o simple. En cambio, en la otitis media crónica epidermizante, la perforación es periférica, ¿sí? Entonces, hay esa diferencia. En el examen algunas veces preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia otoscópicamente de la imagen de la membrana timpánica? Otoscópicamente, ¿cómo se ve la membrana timpánica? Entonces, ustedes dirán, en la otitis media crónica exudativa o simple, la perforación es central, ¿sí? La perforación de la membrana timpánica es central. En cambio, en la otitis media crónica epidermizante, la perforación de la membrana timpánica es periférica, ¿no? Eso es lo que caracteriza otoscópicamente. También hay otorrea mucopurulenta, depende en qué momento el paciente va a la consulta. La epidermis en otitis media, eso es lo que caracteriza, por eso el nombre de epidermizante, porque la epidermis ingresa hacia la caja timpánica y reemplaza a la mucosa, ¿verdad? Y luego las granulaciones. Aparecen granulaciones en las paredes de la caja timpánica, granulaciones como una especie de infecciones con secreción purulenta bien tapadas, puede ser bien cubiertas por la secreción. Nosotros hacemos la aspiración y vemos así claramente estas granulaciones. Acá vemos, esta es en la otitis media exudativa o simple, en la otitis media exudativa o simple, la perforación es central. Vean, así es lo que van a, cuando visualicen con el otoscopio, van a ver una perforación de la membrana timpánica que es central. En cambio, la epidermizante es una perforación periférica, ¿sí? Habitualmente en la parte superior. Es un bolsillo de retracción sin perforación de la membrana timpánica, ¿no? Porque ingresa ahí ese orificio de entrada como un dedo de guante y vemos como una especie de perforación periférica. Eso es lo que caracteriza a la otitis media crónica exudativa. En cambio, en la otitis, a la otitis media crónica exudativa, esta es la perforación central. Y esta es la otitis media crónica epidermizante con una simulación de perforación con formación de bolsillo de retracción que es periférica. El diagnóstico. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar la otitis media crónica? Vamos a diagnosticar por la sintomatología. Ya hemos dicho cuál es la sintomatología, qué sintomatología nos va a presentar el paciente, qué nos va a referir. Nos va a referir lo más importante que no escucha, ¿sí? Y esto depende, puede ser leve, moderado, grave. Lo más importante que constantemente hay secreción, ¿sí? Puede ser secreción mucocerosa, mucopurulenta, francamente purulenta, o puede ser otorragia, ¿no? Eso es lo importante, lo que caracteriza dentro de la sintomatología de la otitis media crónica. El examen clínico, esto sí nos va a dar ya un buen porcentaje, puede ser un 80-90% del diagnóstico para decir esto es una otitis media crónica. El examen clínico. 1, el interrogatorio, que es importante. ¿Cuándo empezó? Nos dirá hace tiempo, ya doctora, tengo hace tiempo este problema, hará unos meses. Cada que me resfrío sale pus. Me resfrío, estoy con gripe o me entra agua en la ducha o voy a la piscina, empieza a salir pus y empieza a haber dolor. No es mucho, pero lo que me molesta es que sale pus, se acentúa más la hipoacusia,
hay acúfenos. Entonces, esto es lo que nos va a referir el paciente y nosotros ya vamos a poder decir, me parece que es una otitis media crónica. Hacemos el examen otoscópico. A la inspección, si es que hay pus, francamente y bastante, entonces a la inspección ya vamos a ver salida de secreción purulenta por el conducto. Luego hacemos a la palpación, probablemente no haya mucho, no nos refiera mucho, digamos, dolor a la palpación, probablemente no vamos a tocar, no vamos a palpar lo que es la infartación ganglionar, pero sí lo que nos va a dar es el examen otoscópico. Vamos a hacer la otoscopía, dirigimos el otoscopio a la membrana timpánica y vamos a ver de qué tamaño es la perforación. ¿Sí? Uno, si es una perforación amplia o es una perforación pequeña, de qué tamaño. Otro es que nos va a dar en qué parte está la perforación. Si es una perforación central o es una perforación periférica, para ya pensar de cuál de los cuadros clínicos de otitis media aguda se trata. Y lo que hay que pensar, acá sí, habíamos dicho, en la otitis media aguda no hay examen complementario, ¿verdad? Pero el diagnóstico se hace en base a los síntomas básicos, síntomas concomitantes y la otoscopia. Pero en la otitis media crónica sí tenemos que hacer lo que es un examen complementario, que es la radiografía, ¿no? Radiológico, es un examen complementario radiológico. ¿Qué radiografía nosotros, qué incidencias o qué proyecciones podemos pedir? Nosotros pedimos la radiografía de Schuller y José. Schuller y José. Son radiografías comparativas. Tenemos que sí o sí pedir estas dos. Si pedimos Schuller nada más, no nos va a dar una buena imagen y no vamos a poder comparar. En cambio, si pedimos las dos, sí, vamos a poder comparar, por eso se llama radiografías comparativas. Entonces, vamos a pedir la radiografía de Schuller y la de José. ¿Qué nos va a mostrar esta radiografía? Siempre esto en un diagnóstico diferencial. Habíamos hablado, ¿verdad? En otitis medias agudas, sabemos que se clasifica también en dos, la otitis media aguda, la exudativa y la necrosante. Entonces, la necrosante habíamos dicho que deja secuelas definitivas, como es también una perforación de la membrana timpánica, ¿verdad? Hemos visto fotos de una membrana timpánica donde la perforación en algunos casos es pequeña, en otros es grande. Entonces, hay ese diagnóstico diferencial. Podemos hacer con la otitis media aguda necrosante para el diagnóstico de la crónica. Entonces, esto es lo que tenemos que, en estos casos, tenemos que pedir un examen complementario como es el radiológico, ¿no? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si colocamos el otoscopio al conducto auditivo externo y vemos una perforación, ahí ya hay la duda, ¿verdad? Y preguntamos al paciente, ¿este problema tiene de hace mucho tiempo o es reciente? Y el paciente algunas veces miente, chicos, no tenemos que también dar crédito al 100%, ¿no? Entonces, algunas veces, ¿por qué no le digamos, pero cómo es posible que usted se deje hasta ahora tanto tiempo? Entonces, miente, no, doctora, es recién. Entonces, ya está ahí la duda. Y decimos, ¿será una otitis media aguda necrosante o será una crónica? ¿No? ¿Qué hacemos? Entonces, haremos el examen radiológico y hacemos la radiografía de Schuller y de José. Si es una otitis media aguda necrosante, la radiografía nos va a mostrar simplemente la destrucción de huesecillos. No hablamos acá de la membrana timpánica, porque la membrana timpánica no es radioopaca, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Lo que nos muestra la radiografía son los huesecillos. Entonces, si es un proceso agudo, como es la otitis media aguda necrosante,
simplemente va a haber destrucción de huesecillos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la radiografía. Pero si es un proceso crónico, si es una otitis media crónica, entonces nos va a mostrar destrucción de huesecillos, destrucción del antromastoideo y destrucción de las celdillas mastoideas, ¿no? En un proceso crónico, porque un tiempo de evolución largo, meses, probablemente años. Entonces, en todo ese tiempo, en cada infección que ha hecho el paciente, ha destruido huesecillos. Otra recidiva, otra infección, ha destruido celdas mastoideas. Otro proceso, otra infección, ha destruido el antromastoideo. Entonces, vamos a ver, en un proceso crónico, vamos a ver destrucción de huesecillos, del antromastoideo y de las celdillas mastoideas. En cambio, en un proceso agudo, como es la otitis media aguda necrosante, simplemente destrucción de los huesos, ¿no? Esa es la diferencia que nos va a mostrar la radiografía y nosotros vamos a llegar al diagnóstico definitivo de decir, sí, esto es un proceso crónico. ¿Está bien? Diagnóstico diferencial de la otitis media crónica. Hacemos el diagnóstico diferencial entre formas clínicas, otitis media crónica exudativa y otitis media crónica epidermisal. Nosotros, al hacer, digamos, en el interrogatorio, cuando el paciente nos refiere a toda su sintomatología, nosotros vamos a pensar en el momento en una otitis media crónica. Pero no vamos a, en ese momento, decir, sí, es una exudativa o es una epidermisal. No. Entonces, seguramente vamos a hacer exámenes complementarios. La otoscopía, en primer lugar, nos va a orientar de que hay una perforación central en la exudativa y en la epidermisante hay una perforación periférica, ¿no? Con otras patologías, el diagnóstico diferencial que hacemos de la otitis media crónica es con el cáncer, ¿sí? Con la tuberculosis y con las granulaciones eosinofílicas. Entonces, con el cáncer, porque va a haber, ahora vamos a ver imágenes del colesteatoma, que es un tumor, y en el cáncer vamos a ver igual un tumor. En la tuberculosis habíamos hablado de las granulaciones que aparecen en la mucosa de la caja timpánica, e igualmente en la tuberculosis existen granulaciones. ¿Cómo nosotros vamos a saber si es cáncer, por ejemplo? Haremos la biopsia. Si es una tuberculosis, haremos la biopsia de estas granulaciones. Y en las granulaciones eosinofílicas también haremos una toma de muestra, mandaremos al laboratorio y ahí nos dirán esta cosa, ¿no? Entonces está dentro del diagnóstico diferencial. Evolución de la otitis media crónica. La otitis media crónica exudativa rara vez se cura espontáneamente. ¿Sí? Rara vez se cura espontáneamente. Pocas veces se complica. No es una patología que rápidamente se complica. En cambio, la otitis media crónica epidermisante nunca cura espontáneamente y se complica frecuentemente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos cuadros clínicos. La otitis media crónica exudativa rara vez se cura espontáneamente, ¿sí? Pero hay esa esperanza de que se pueda curar, ¿no? Pocas veces se complica, pocas veces se complica. En cambio, en la otitis media crónica epidermisante se complica, nunca cura espontáneamente y casi siempre se complica. Tratamiento de la otitis media crónica. Hay oídos supurantes, habíamos dicho, casi permanentemente este oído está supurando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer una limpieza del conducto, ¿sí? Aspirando
Eliminar granulaciones también con con la aspiración. Si son granulaciones muy pequeñitas, podemos eliminar estas granulaciones. Antibióticos en gotas utilizamos, ¿sí?, para secar esta secreción. Y tenemos los antibióticos en gotas ópticas, la ciprofloxacina, que puede venir acompañado de una dexametasona o ciprofloxacina pura. Cualquiera de estos antibióticos podemos utilizar. Lo que yo utilizo siempre es la ciprofloxacina pura. No me gusta con corticoide, ¿no? Entonces, ciprofloxacina pura. Evitar reinfecciones en trompa. Hay que hacer un examen, una valoración al paciente. Si es que tiene congestiones nasales frecuentes, hay un problema de base que es la rinitis alérgica. Entonces, averiguar todo esto y tratar la patología de base. Y del oído seco. Si el oído ya está seco, después de hacer todo este tratamiento de oído que está supurando, hay que mantenerlo por lo menos, dice, un año. Una literatura, o sea, varias literaturas dicen que el oído debe estar seco. Algunas literaturas dicen que se debe mantener por meses, otros por años, ¿no? Pero acá la garantía es que de una buena cirugía es que el paciente tenga el oído seco por lo menos durante un año, sin recidivas, ¿no? Entonces, el tratamiento del oído seco es la miringoplastía en una perforación pequeña, ¿no? Simplemente se hace endoaural. Hablamos de endoaural cuando se tapa la perforación de la membrana timpánica con un injerto de membrana, pero endoaural, entrando por el conducto auditivo externo. A eso se refiere una miringoplastía endoaural. Pero si la perforación es amplia, es grande, entonces sí o sí hay que hacer una timpanoplastía, ¿no? Donde se hace ya una cirugía microscópica ya más complicada, ¿no? La timpanoplastía, que también es un injerto de membrana timpánica. Utilizamos la fascia temporalis. Entonces se utiliza la fascia temporalis para tapar esa perforación de la membrana timpánica, que no se puede garantizar el 100%, lo que les había dicho en la clase anterior. No podemos decir al paciente nunca más con esto se va a perforar la membrana timpánica, vas a escuchar el 100%. No, ¿por qué? Uno, la fascia temporalis que reemplaza la membrana timpánica no es el grosor de la membrana timpánica, es una membrana un poco más gruesa que no vibra igual por el grosor. Por lo tanto, el paciente no recupera el 100%, por ahí recupera el 60%, pero el objetivo no es exactamente para recuperar la audición, la timpanoplastía, sino más bien es para tapar esa puerta de entrada y que no haya infecciones frecuentes, que no se complique a una meningitis, que no se complique a una laberintitis. Entonces, el objetivo de la timpanoplastía es cerrar esa puerta abierta, que es la membrana timpánica, y evitar infecciones frecuentes. ¿Qué es la mastoidectomía? Habíamos dicho que la complicación puede darse complicaciones en el antro mastoideo, en las celdillas mastoideas. Entonces, se llena de pus estos espacios que en vez de aire tengan contenido de pus. Y eso también es grave porque puede haber una complicación grande en el futuro, provocar una meningitis, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en complicaciones. Entonces, es importante esto, entrar, si es que ya hay secreción purulenta en el antro mastoideo, en las celdillas mastoideas, hacer ya una mastoidectomía, un vaciamiento mastoideo, sacar, alegrar toda la mucosa infectada, vaciar ese antro, vaciar esas celdillas mastoideas y obviamente vaciamos toda la caja timpánica porque también eso es un reservorio de pus.
Entonces vaciamos y a eso se refiere lo que es la mastoidectomía, ¿no? Acá vemos la otitis media supurativa crónica, ¿no? La exudativa. Vean cómo la membrana timpánica con una perforación amplia que se ve casi la misma imagen, por eso hay un diagnóstico diferencial entre la crónica y la otitis media necrosante, ¿no? Nos deja igual secuela de una perforación de membrana timpánica. Esta sería la exudativa o simple, con una perforación central. Y acá tenemos ahí está como la membrana timpánica pasa a ser atelectásica. O sea, normalmente la membrana timpánica, toda esta membrana debe ser abombada hacia el conducto auditivo externo. Pero si ustedes ven, ya la característica es diferente, ya no está abombada, más bien es una membrana plana que está ingresando hacia la caja timpánica. Eso se llama atelectasia de la membrana timpánica. Está ingresando y acá como una perforación, se visualiza como si fuera una perforación y está ingresando formando bolsillos de retracción. Y acá igual vean cómo ingresa la membrana timpánica hacia la caja, ¿no? Y en esta parte, en la parte periférica, vean, hay una especie de una imagen blanquecina. Entonces, eso nos indica que tenemos que hacer un estudio porque esto nos puede confundir con un colesteatoma, ¿no? Con una formación de colesteatoma. Y se habla acá de otitis media adhesiva. Vean cómo la membrana timpánica ha ingresado a la caja timpánica, se está plegando, se está adhiriendo a las paredes de la caja timpánica y quitando toda la función de lo que son los huesecillos, la vibración de los huesecillos. Y acá se habla de una presión negativa porque ya no hay aire absolutamente, se ha vaciado la caja timpánica. Y a esto se llama también otitis media agresiva. Acá vemos, esto es un colesteatoma, ¿no? Si nosotros sospechamos de una otitis media crónica epidermisante, dirijamos siempre el otoscopio hacia las periferias, hacia la periferia de la membrana timpánica, puede ser superior, puede ser inferior, pero siempre a la periferia, ¿no? Entonces acá vemos en la parte superior periférica de la membrana timpánica, vemos esta imagen que nos da la impresión de que fuera una costra de sangre, ¿sí? Pero esto es un colesteatoma. ¿Qué es un colesteatoma? Es un tumor, ¿sí? Histopatológicamente benigno, pero por su crecimiento se considera maligno, ¿no? O sea, no es un cáncer, histopatológicamente benigno, por eso se dice, pero por su crecimiento es maligno. ¿Por qué? Se dice que el colesteatoma tiene la forma de una cebolla, que tiene una especie de hojas que van apoyadas una sobre otra, y así va creciendo, ¿no? Entonces, su crecimiento es tanto que en esta etapa de crecimiento el colesteatoma puede destruir huesos, puede ingresar al cerebro. Su crecimiento es ilimitado.